Amigos, un gusto como siempre saludarles, muchas gracias por estar con nosotros entre todos. Y es que estamos platicando, la verdad se va a poner bien sabroso porque vamos a platicar del violómetro constitucional. ¿Usted sabe para qué sirve? Bueno, si no lo sabe, aquí le vamos a decir. Y le doy la bienvenida a este espacio. Le agradezco que nos acompañe aquí en el estudio a Roberto Duque Roquero, maestro de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Una vez más, bienvenido a este estudio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Lupita, por la invitación. Oye, además con un tema bien interesante que pues ha permeado en redes sociales, que se está discutiendo, que los medios de comunicación también lo han estado analizando, el violómetro constitucional. ¿Qué es esto? Platícanos. Pues es un instrumento, una serie de instrumentos en realidad, Lupita, digitales, en donde se puede ver en tiempo real las violaciones constitucionales que cometen nuestros diputados y nuestros senadores en el Congreso de la Unión. Es una página de internet, fundamentalmente, es la principal herramienta, y tiene una serie de relojes. Cada una de las violaciones constitucionales en que incurren estos legisladores cuando incumplen sus plazos, pues están ahí reflejadas con un reloj que incluso con un segundero va mostrando en tiempo real, en vivo, estas violaciones constitucionales. No es muy grato, Lupita, de ver, porque sí, es pues todas estas irregularidades y este conjunto de anomalías en las que incurren los encargados en México de hacer nuestras leyes. Que tú dices que son los principales violadores de la ley, ¿no? Y no se puede permitir esto. Claro, cuando hacen una disposición, cuando viene, por ejemplo, una reforma constitucional, Lupita, tiene que venir acompañada por disposiciones de la legislación secundaria, porque la Constitución es una norma general y omnicomprensiva, decimos los abogados, ¿no? No puede ser demasiado detallada. El detalle viene en la legislación secundaria. Entonces, en los artículos, en las disposiciones transitorias de la Constitución, pero que forman parte de la Constitución, como lo ha dicho la Suprema Corte de Justicia N veces, se establecen los plazos que obligan a los poderes públicos, en este caso al propio legislativo, a que expida toda la regulación que complementa, o que más que complementa, diría yo, completa la reforma constitucional en cuestión. Esta es una práctica nociva que hay entre los legisladores mexicanos, los diputados federales y los senadores, porque los plazos realmente están, pues, más bien de adorno para ellos. Ya se convirtió en la regla, no en una excepción, no, en la regla que se violen estos plazos para emitir la legislación. Y efectivamente, cuando quien está encargado de hacer las leyes, quien está encargado de hacer las reglas es el primero en incumplirlas, creo que ahí es en donde arranca, se desencadena pues toda una cascada de no solo de ilegalidad, sino también de impunidad. Muy bien, seguimos platicando, si me permites. Antes vamos a ver un fragmento de lo que tuvimos en el programa anterior. En nuestro programa anterior tuvimos la presencia del maestro Juan Carlos Silva Daya, magistrado presidente de la Sala Regional Toluca, quien nos habló de la importancia de distribuir las responsabilidades entre los diferentes tribunales electorales del país. Mientras existan inconformidades por parte de las ciudadanas, ciudadanos, candidatos, militantes, partidos políticos, inclusive las autoridades, porque hay autoridades que han presentado medios de impugnación, pues existirán los tribunales. Entonces, creo que es una solución que ha encontrado el sistema político mexicano, el sistema de la democracia mexicana, para resolver
para dirimir sus diferencias. Algunos otros han establecido otro tipo de sistemas. Es una autoridad, por ejemplo, única, como el Tribunal Supremo Electoral en el caso de Costa Rica, o hay otros tribunales que tienen también funciones administrativas como jurisdiccionales, como la Cámara Nacional en el caso de Argentina, que es una autoridad administrativa y jurisdiccional, o hay instituciones donde por ejemplo, el Tribunal Supremo Electoral en el caso de Guatemala, que también es una autoridad administrativa y jurisdiccional. Mientras no se logren vencer muchísimas resistencias que existen por parte de partidos políticos, de autoridades jurisdiccionales, las cosas no van a cambiar fácilmente. Fundamentalmente tenemos un diseño normativo que ha dado pasos graduales y diría discretos. Entonces creo que son las ciudadanas, los ciudadanos, quienes a través de su voto van a premiar o a castigar a aquellos actores políticos que efectivamente estén comprometidos con la causa de todos. Si quieres ver el programa completo, te invito a entrar a la página del instituto, que es www.iem.org.mx. Nos dices que están cometiendo irregularidades los señores encargados de hacer valer la ley, pero platícanos cómo surge este violómetro. Un día estabas pensando en esto de las leyes y de lo que falta por cumplir, ¿y qué viste? ¿Qué te encontraste? Bueno, lo primero que hay que decir, Lupita, es que es un esfuerzo colectivo. Somos varios los que integramos el violómetro constitucional. Está en el portal de Periodismo CIDE, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, y algunos académicos también de la Universidad Nacional. Y bueno, el origen del violómetro constitucional, en mi caso, ahí sí, personal, siempre me dolía cuando me daba cuenta, desde que era yo estudiante en la facultad, estudiante de licenciatura en Derecho, y veía que el Poder Legislativo violaba la Constitución. En aquel entonces era que se le pasaba el plazo al Poder Legislativo para el presupuesto de egresos, concretamente a la Cámara de Diputados, para aprobar el presupuesto de egresos de la Federación. Sí. Y claro, el límite era el 31 de diciembre, ya era enero y no lo habían aprobado. Yo decía, bueno, violaron la Constitución, ¿no? Ellos tenían otra forma de frasearlo. Ellos decían, se detuvo el reloj legislativo. Hacían una magia, ¿no? Ajá. Detenían el tiempo. Exactamente. Pues es una magia, porque para detener el tiempo habría que detener la rotación de la Tierra o detener el Sol, como en algún pasaje bíblico o algo semejante. No, el tiempo pues no para. En un universo paralelo a lo mejor sí, en el nuestro no, Lupita. Entonces, esta era una pues tomadura de pelo que tal vez distraía un poco o daba la idea que quizás los procedimientos legislativos así son, que quizás era posible este tipo de prórroga o de extensión temporal. No, si tu plazo era diciembre y ya estamos en enero, violaste esa regla, claro. Violaste la Constitución. Entonces yo desde entonces es un tema que he traído, varios también académicos que se encuentran también en el violómetro constitucional o que conformamos el violómetro constitucional, lo han dicho una y otra vez. Pedro Salazar, por ejemplo, un gran jurista de la Universidad Nacional, lo ha denunciado de muchas maneras. Tiene un artículo muy bueno que se llama Constitución Plástica, y a lo que se refiere es a que es una constitución, pues eso, de ornato, una constitución que los legisladores hacen un cambio, se precian de que es un cambio muy positivo,
pero no se puede materializar lo que se reformó en la Constitución. ¿No? Se queda inconcluso, se queda sin posibilidades de ejercer un derecho, por ejemplo, se queda sin el complemento legislativo en pues una serie de temas que son muy lamentables porque tienen impacto ante la ciudadanía. Oye, y no argumentan, porque hemos escuchado muchas ocasiones que hay leyes más importantes a veces, ¿no? Que esas sí se van a ver, que se van a revisar, que se van a aprobar, por supuesto, que ya está prácticamente todo dado, aunque pasan muchos meses. No sé ustedes cuánto han encontrado hasta ahorita, porque la última vez que lo vi seguía corriendo allí el violómetro y seguían ahí los minutos de violación y segundos en que están cayendo los legisladores. Bueno, justo el violómetro es una presentación del conjunto que antes no estaban agrupadas estas violaciones constitucionales, fue pues la investigación que se realizó. De hecho, esto iba a ser un artículo, el violómetro constitucional iba a ser un artículo académico y teníamos una tabla en la que nos decidimos a poner pues una por una las violaciones y cuánto tiempo llevaban violando la Constitución en cada caso. Había que poner, claro, una fecha de corte. ¿Cuál será la fecha de corte? Y ahí es en donde nos vino la idea, decir, a ver, ¿y qué no habrá forma de que se esté moviendo, de no necesitar fecha de corte, de reflejarlo en tiempo real? Y entonces le consultamos a un ingeniero en sistemas, amigo, pues si él se podía colgar de alguna manera, o sea, si técnicamente era posible, si se podía colgar de alguna forma de algún reloj digital, de esos que hay en internet, o del reloj del propio usuario de la computadora, qué sé yo, algo, que dándole la fecha a partir de la cual está en violación constitucional el Congreso, pudiéramos estar viendo, digamos, han violado 1 año, 2 meses, 3 días, 4 horas, 20 segundos, 21 segundos, 22 segundos. Eso es lo que quisimos reflejar, porque creemos que es una forma más nítida de ver algo que, insisto, a nadie nos puede alegrar, estas infracciones a la obligación básica, al deber, Lupita, más elemental que tienen nuestros legisladores, que es cumplir con la legislación, ¿no? Entonces, esa fue la idea y digamos ya el origen del violómetro. Y la doctora María Marván, en la presentación del violómetro constitucional que tuvimos hace unos días en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional, fíjate que ella se dio a la tarea, Lupita, de sumar pues todas las violaciones constitucionales y el tiempo en el que han incurrido. Y resulta que suman 47 años. No me digas. Nada más ese rezago tenemos. Oye, si te parece, nos quedamos aquí y ahorita me comentas ampliamente qué fue todo lo que se encontraron, pero antes vamos a ver este resumen de las actividades del Instituto Electoral. Con la convicción de la importancia que reviste formar especialistas y profesionales en la materia electoral, el Instituto Electoral del Estado de México emitió la convocatoria para ingresar a la especialidad en Derecho Procesal Electoral, la cual se impartirá en su 4ª promoción en el Centro de Formación y Documentación Electoral del IEM, cuyas bases se encuentran publicadas en el portal de internet del Instituto iem.org.mx. Del 30 de septiembre al 2 de octubre, el Instituto Electoral del Estado de México será sede del primer Coloquio Nacional de Paridad, el empoderamiento de la mujer en la política, espacio en el que se efectuará un importante análisis sobre el nuevo panorama que se observa con la inclusión de las mujeres en el ámbito de la política, por lo que, entre otros temas que se abordarán, se encuentran el marco jurídico, los avances registrados bajo las nuevas normas, la incorporación de las mujeres en la política en diferentes instituciones electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, así como el impacto y los retos por venir en esta materia.
En el marco de su 54ª sesión extraordinaria y en cumplimiento a sus funciones y atribuciones, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México dio respuesta a la consulta formulada por la Comisión Coordinadora del Partido del Trabajo en el Estado de México en torno a que se realice la entrega de las administraciones del financiamiento público para actividades permanentes y específicas de dicho partido. A ti que te tomaste el tiempo. A ti que participaste. A ti que nos diste tu confianza. A ti que te informaste para ejercer tu derecho. A ti que decidiste para hacer del 7 de junio un día especial. Y te diste un tiempo para el futuro de nuestro estado. A ti que votaste. Gracias. Hay decisiones que solo dependen de ti. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Pues es fácil nada más como que proponerlas y a veces solamente se quedan las cosas en el papel y pues todos como que los mexicanos dicen, pues las leyes están establecidas, pero hasta ahí se quedan. Entonces pues es importante hacerlas porque pues eso nos va a hacer que México pues empiece a cambiar su forma de pensar y todas las cosas pues que ahorita están mal. Pues yo digo que están bien porque por algo son propuestas o iniciativas porque de alguna manera van a contribuir a la sociedad. Y bueno, se espera que con esas propuestas pues haya una mejora en algún aspecto o ámbito. Sus decisiones de ellos se maneja el rumbo del Estado o del país. Entonces, a través de sus buenos aciertos, vamos a ver los cambios y las mejoras para los ciudadanos. Porque pues están cumpliendo con sus deberes y pues así nos beneficia a nosotros lo que ellos hagan. Porque de ellos depende mucho de las decisiones que toman, ¿sí? Repercute mucho en el sentido del beneficio o perjuicio de la gente, de los pueblos, porque ellos reforman, hacen, quitan, y las leyes, y es muy importante que efectivamente conozcan ahora sí la materia, el tema, para que sepa qué van a decidir. Son leyes o propuestas que ellos dan a conocer hacia los ciudadanos y pues si lo proponen es porque tienen que cumplirlo, ¿no? Se supone que para eso están en esa parte ellos y además están encargados de las leyes, de hacerlas cumplir y además sus propuestas tienen que tener una contribución para los demás en la sociedad. Claro que importa que las propuestas de los legisladores se hagan, pues primero que se hagan, ¿no? Y que realmente estas funcionen y que beneficien a la sociedad. Pues yo creo que también para hacer confiar a la gente y también para que algunos nos beneficien, algunos no nos convienen algunas propuestas de estas que dicen, pero yo creo que es importante más que nada para que la gente confíe. Pues para que tengan más credibilidad para las personas, ¿no? Porque eso es muy importante, que las personas crean en ellos, porque ahorita la política ya está en una decadencia muy fuerte. Roberto, y nos dejas con el ojo cuadrado, hombre, ¿cómo que tenemos tanto rezago? ¿47 años de rezago? Sí, si uno suma, porque hay que decir tal vez primero que el violómetro constitucional se divide en 3 secciones. La primera sección son relojes en rojo, sí, pequeños relojes de arena en color rojo, que son las violaciones en las que actualmente, ahora mismo,
está incurriendo el Congreso de la Unión. Y ahí nos marca cuánto tiempo llevan de violación constitucional. Ahí hemos localizado en la investigación 22 violaciones constitucionales y o legales. Luego hay una segunda sección en donde los relojes son de color verde, o la arena de los relojes es de color verde, porque son plazos que todavía tienen vivos, Lupita, son plazos que aún están corriendo y que van en cuenta regresiva, ¿no? A diferencia de los otros, estos van hacia abajo y claro, nos reflejan el tiempo dentro del cual el Poder Legislativo estará en violación constitucional. Pues creo que vale la pena también tenerlo en claro, porque hay ciertas reformas que implican una serie de actividades en materia de la legislación de combate a la corrupción. Tienen que reformarse cuando menos una docena de disposiciones jurídicas, en fin. Entonces ahí viene cuánto tiempo les queda. Y luego una tercera y última sección en la que están unos relojes en color gris, que son violaciones constitucionales del pasado. Es decir, el Congreso de la Unión estuvo durante determinados días, meses, a veces años, en infracción constitucional. Finalmente cumplieron, aprobaron la disposición o hicieron el nombramiento, porque esa es otra muy frecuente violación constitucional, que no nombran a quien deben en el tiempo que deben, y queda ahí la constancia. Sí es importante, creo que quede ahí el testimonio de todas las violaciones constitucionales del Congreso, aunque después lo hayan cumplido. Entonces, la suma de todas estas violaciones, digamos, de los relojes rojos, violaciones actuales, y las de los relojes grises del pasado, pues suman casi medio siglo de retraso. Oye, ¿cuál es la más añeja? ¿Cuál es la más rezagada? Hay dos que son las que tienen más antigüedad, que es la Ley de Propaganda Gubernamental, que debió haberse expedido hace más de 7 años y medio, va para 8 años. Lo mismo que la Ley del Derecho de Réplica Reglamentaria del artículo 6º constitucional. Fueron por virtud de la misma reforma constitucional desde 2007 y llevan el mismo tiempo de violación. Esas son las dos más añejas. Ya llevamos más de 15 años si sumamos esas dos. Pero claro, lo que hace la doctora María Marván al hacer esta sumatoria, sí es impresionante tener 47 años, casi medio siglo de tiempo perdido. Oye, pues yo me pregunto qué están haciendo nuestros legisladores entonces, ¿no? ¿En qué están ocupando pues el tiempo ahí en el que van? Claro que muchas veces se dice que es poco, ¿no? Trabajan pocos meses y luego pues se van de sus puentes y todas estas cosas. ¿Qué están haciendo? Pues este es un reflejo, una vitrina, digamos, de pues muy malos resultados que nos han dado en este ámbito. Es decir, el tiempo, ¿qué pasa con el tiempo de nuestros legisladores? Que de alguna forma, pues es el tiempo también de nosotros, es el tiempo del país y es el tiempo de los representados, al menos en la teoría, por ellos. Es una cuestión, creo que cruza varios ámbitos, Lupita, el violómetro constitucional. Uno es el Estado de Derecho. Sin Estado de Derecho no puede haber una democracia desarrollada, lo decía Kofi Annan, el exsecretario general de las Naciones Unidas. Estado de Derecho es un pilar fundamental de las democracias desarrolladas. Entonces, una de las cuestiones que buscamos es pues tratar de mejorar las condiciones en las que está nuestro muy débil Estado de Derecho. Segundo tema, el de la legalidad y la cultura de la legalidad, ¿no? Reitero, si el ejemplo con el que predican quienes hacen las leyes en este país pues es ese, estamos de violarlas, estamos muy mal, porque entonces si las reglas no necesariamente son para cumplirse, si las reglas son pues para que a lo mejor a veces se cumplan o no, o que se cumplan voluntariamente,
bueno, vamos por muy, muy mal camino. Y el tema de la rendición de cuentas. No se rinden cuentas, los legisladores no rinden cuentas por estas omisiones que son tan graves como parecen. Claro. Son deberes básicos de los legisladores que deberían tener una sanción. Oye, nos dices tú que a los ciudadanos, si violamos la ley, a nosotros sí inmediatamente nos meten al bote o nos dan alguna sanción. ¿Qué pasa con los legisladores? No hay sanción alguna viable en México. En los sistemas constitucionales hay, por lo regular, mecanismos, yo te diría, Lupita, de autodefensa. La Constitución tiene como si fueran anticuerpos, ¿no? ¿De qué manera la Constitución puede garantizar su propio cumplimiento? Y esto viene pues desde la época, desde hace más de 2 siglos y medio, del espíritu de las leyes de Montesquieu, que es el padre del principio de la división de poderes. Decía, pues justo con pesos y contrapesos entre poderes, o sea, con controles mutuos entre los poderes. Tenemos el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial. Muy bien, que se controlen los poderes. El poder legislativo en México, sin embargo, está en una condición de singularidad porque no hay otro poder que pueda tomar cartas en el asunto cuando se dé una infracción, una violación a la Constitución. Sí lo hay en el juicio político, por ejemplo, es una figura que está prevista en el título 4 de la Constitución, de las responsabilidades de los servidores públicos, en la hipótesis de que un secretario de Estado, por ejemplo, es decir, un miembro del Poder Ejecutivo, cometa un acto de suma gravedad, pues podrá ser enjuiciado políticamente. Es decir, se puede determinar que hay una responsabilidad política con sanciones. Eso está en la Constitución contemplado. Es un control que en ese caso hace el Poder Legislativo, que le haría juicio político a un secretario de Estado del Poder Ejecutivo. Lo mismo si es un ministro de la Suprema Corte. El Legislativo también entra a conocer del asunto y eventualmente a sancionar. Pero cuando son diputados y senadores, son ellos mismos, se queda ahí mismo también el juicio político. Es un principio que yo creo que pues todos hemos oído, es que nadie puede ser juez y parte, y aquí el legislativo pues justo sería juez y parte. Por eso es que no es un procedimiento, un mecanismo constitucional pues viable, adecuado, para que pueda tener una consecuencia, para que pueda tener alguna suerte de penalización, pues estas omisiones y estas violaciones constitucionales en las que incurren todo el tiempo con muy preocupante frecuencia los diputados federales y los senadores. Y algo similar pasa con el desafuero, muy similar pasa también con las responsabilidades administrativas. Es decir, de todas las posibles sanciones que pudiera tener un legislador por este tipo de omisiones, ninguna aplica. Y cuando no hay una sanción jurídica, pues es que puede venir entonces solo una sanción pues de otro tipo, que es la sanción ciudadana, que es la sanción social. Y a veces esa parece no importarles mucho, ¿no? Parecen indiferentes. Pues sí, y bueno, ahorita vamos a platicar también de la participación ciudadana y de cómo se ha recibido, porque se ha recibido muy bien esto del violómetro constitucional. Parece que la gente ya está ahora sí harta y ya está atenta, ya está al pendiente y ya quiere que le rindan cuentas, ¿no? Vamos a una pausa y regresamos de inmediato. Tomaste el tiempo. A ti que participaste. A ti que nos diste tu confianza. A ti que te informaste para ejercer tu derecho. A ti que decidiste para hacer del 7 de junio un día especial. Y te diste un tiempo para el futuro de nuestro estado. A ti que votaste. Gracias. Hay decisiones que solo dependen de ti. IEM.
Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Estamos de regreso. Muchas gracias a usted que continúa con nosotros aquí entre todos. Y te quiero preguntar sobre esto que se ha revisado en Twitter, en redes sociales, que ha sido muy bien recibido. Ya sabemos que tú incluso has hecho un video en el que hablas del violómetro constitucional y que han tenido estos videos en realidad mucho éxito porque la gente sí está interesada, la gente sí quiere saber, la gente sí quiere enterarse de lo que está ocurriendo, Roberto. Bueno, las redes sociales han cambiado completamente la forma de comunicación. Yo te lo confieso, no era muy asiduo a las redes sociales y a las nuevas, no que no fuera asiduo, sino más bien no era tan diestro en las redes sociales. Pero claro, ahora la posibilidad de comunicar una cuestión que a los mexicanos nos parece relevante, tenemos ahí nuevas oportunidades. Es una nueva forma pues, de publicar nuestras ideas con posibilidades pues, infinitas, ¿no? No tenemos la limitación pues, de los que antes eran los medios impresos, antes de que existieran los electrónicos, de un cierto número de tiraje, ¿no? de tirada para que les alcanzara a los lectores o a los suscriptores. Bueno, eso evidentemente ya quedó atrás. Cualquier cosa que aparezca en las redes sociales, pues en cuestión de segundos puede estarse consultando en cualquier parte de la Tierra. Un video, por ejemplo, puede ser visto ¿cuántos? ¿10 millones? 11 millones. 11 millones ya. Ese fue el del anterior, voto ¿no? nulo. Y ahora, claro, son una serie de herramientas el violómetro constitucional. El portal es una de ellas, la principal, porque ahí es en donde puede verse, y yo invito a quien nos está amablemente siguiendo en esta transmisión, en este programa, pues a echarle un vistazo. Están ahí todos los relojes corriendo. Si pone uno el cursor, viene la disposición textual, Lupita, que están violando. Es decir, no tienen para dónde hacerse. No es una cuestión de opino que están violando la Constitución. No, ahí están los hechos, los datos duros, ¿no? Son los datos duros. Es indefendible. Ningún legislador federal puede venirnos a decir que hizo su trabajo, que lo hizo a tiempo, porque ahí está la evidencia. Es una evidencia dura, es una evidencia, ¿cómo te diré? El violómetro es un juez imparcial, es un juez neutral. Por eso hacemos la advertencia al principio. Decimos, el violómetro no hace crítica constructiva ni destructiva. Describe una realidad, sistematiza hechos. Que la realidad es muy triste, ese adjetivo ya se lo ponemos nosotros, pero claro, que esté ahí acumulado. Y trae también el violómetro constitucional, pues el Facebook y Twitter como pues complemento, ¿no? Y ahora es la fase en la que, porque empezamos con el Poder Legislativo Federal únicamente. Eso no quiere decir que más adelante pues no nos vayamos a extender. Vamos a ver cómo sigue funcionando. Ha arrancado bien, por fortuna, como bien indicas. Podemos irnos a legislativos de las entidades federativas, podríamos irnos a otros poderes incluso, ya veremos. Pero ahora que estamos centrados en los legisladores federales, pues viene la fase de precisar con nombre y apellido quiénes son los directamente implicados, quiénes son los temáticamente responsables. Porque hay presidentes de comisiones, Lupita, como tú lo sabes muy bien, que tal pareciera que están dedicados a obstruir, a obstaculizar que se apruebe determinada ley. O sea, no nada más se queda aquí, tiene una segunda parte esto.
no se queda nada más en el presentarnos la página y en presentarnos esta información. Va a haber nombres y apellidos, va a haber responsables, les vamos a conocer la cara y les vamos a conocer la información, ¿no? Claro, y lo señalaba Ricardo Rafael, que es el que coordina periodismo CIDE, Carlos Bravo Regidor, también del CIDE, y Miguel Carbonell, que son pues otros 3 integrantes del Violómetro Constitucional muy destacados, que se trata de que sea un marcaje ciudadano. No es nada más ahí que esté en la página, sino que estemos encima, que estemos siendo, y lo voy a decir abiertamente, Lupita, porque además siempre trata, ¿no? Es muy abierto tu programa, tu periodismo es de gran apertura. Te lo voy a decir tal cual, de ser una roca en el zapato. Eso aspiramos a ser una piedra en el zapato, de estarles haciendo los señalamientos de esas violaciones constitucionales. Vale la pena que averigüemos quiénes son nuestros, si no lo sabemos, quiénes son nuestros representantes, y creo que también los ciudadanos tenemos ese deber. ¿Cómo es posible que hayamos dejado también como ciudadanía, hay que asumirlo así también, que ocurran estas cosas, que no cumplan con su obligación básica? Es más, cuando toman protesta, juran guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanan. Así lo dicen, porque legalmente deben de rendir esa protesta, deben de verbalizar eso y de jurar eso. O sea, cumplir la Constitución y las leyes. Y esa ha sido la primera mentira de nuestros legisladores. Fue la primera mentira de los senadores que están actualmente en su cargo, porque así rindieron protesta hace 3 años. A revisar quién, y a lo mejor ya ni se sienten aludidos, ¿no? Porque ya a lo mejor ya no están pues en esta legislatura. Ahora hay diputados nuevos, le falta 3 años a los senadores, y si sacas una fotografía con alguien que ya no está en la legislatura, va a decir, bueno, pues yo ya no estoy, ¿a mí qué? Eso lo vemos como una oportunidad. Efectivamente, los senadores pues llevan 3 años de violación constitucional continua, ininterrumpida. Porque claro, ya decíamos que hay leyes que tienen más de 7 años de retraso, unas tienen varias hay con más de 3 años, en las que estos senadores no se tomaron la molestia en cumplir la ley, en cumplir su deber. O sea, ellos entraron hace 3 años, poquito más de 3 años, como senadores de la República, a un Congreso con esas deudas, y las deudas persisten. Después de 3 años son senadores que no han hecho nada para ponerse al día o digamos para dejar atrás esta bochornosa realidad que es que pues son senadores violadores de la Constitución y de las leyes. Entonces, por lo que hace al Senado, están a la mitad de su periodo, viene el resto, viene su segunda fase, y con el violómetro constitucional esperamos facilitar un poco las cosas para que vean que en este universo el tiempo no se detiene, que eso de que se detiene el reloj legislativo es una patraña total, claro. Es un disparate o un acto de cinismo. No existe eso de que se detuvo el reloj legislativo. No, ahí va corriendo y ahí lo podemos ver todos los usuarios en el violómetro constitucional. ¿Y cómo han recibido? La ciudadanía la ha recibido muy bien, se ha comentado mucho en los medios, ya decíamos en las redes sociales, pero ¿cómo la han recibido los propios legisladores? ¿Qué dicen? Bueno, en la ciudadanía efectivamente ha tenido una buena recepción en distintos medios, pues impresos, electrónicos, pues espacios tan prestigiados como el tuyo, Lupita, y por eso pues te reitero mi agradecimiento por la invitación. Y sí, hemos recibido muchos mensajes, mucha indignación, mensajes de enojo con legisladores pues a los que se les paga un sueldo. A nosotros nos pagan un sueldo, pues tenemos obligaciones que hacer porque pues alguien nos contrató y hay reglas, ¿no es cierto? Es más, para hacer este programa hay reglas y pues tú tuviste que llegar a tiempo, Lupita, yo tuve que llegar a tiempo, los señores camarógrafos tuvieron que llegar a tiempo,
hay una serie de contratos, hay una serie de disposiciones, en fin, se tuvo que montar este precioso escenario, etcétera, y un largo etcétera, ¿verdad? Bueno, así funcionan las cosas, con reglas. Las comunidades humanas necesitan reglas para funcionar. Y si nosotros no cumplimos con esas reglas, si alguien no vino, llegó tarde, no puso lo que debía poner, no hay consecuencias. Las cosas no funcionan. Las cosas no funcionan como deberían, pero hay consecuencias, ¿no? En el caso de los legisladores no hay consecuencias. Tienen un empleo por el que se les paga muy bien, por cierto. México es su empleador, porque son servidores públicos o debieran ser servidores públicos. Claro que tienen obligaciones, claro que así como tú y como yo que tuvimos que llegar a cierta hora aquí, ellos tienen también tiempos, o como tú y como yo tenemos que pagar la luz en determinada fecha, y si no hay consecuencias y recargos, o pagar impuestos, o hacer la verificación, o qué sé yo. Tenemos consecuencias los ciudadanos, ellos no. Entonces ahí hay una gran indignación, los mensajes que hemos recibido, digamos, de la ciudadanía y comentarios han sido mucho en ese sentido. O sea, qué injusto que nosotros sí tengamos plazos, que para nosotros las leyes sí son de cumplimiento obligatorio y para ellos no, para ellos son de cumplimiento pues, voluntario. Ahí a ver cuándo legislan, ya se les pasó el plazo, pues cuál es el problema, ya lo haremos después. Si me explico, es un tratamiento pues muy injusto, porque entonces es como si dijeran, aplíquese la ley, pero en los bueyes de mi compadre. O sea, a mí, yo hago las leyes, pero para mí no son para los demás. Entonces, no se vale. Entonces, esa es, digamos, la reacción que hemos tenido de los ciudadanos. Y la tercera cosa que me preguntabas, ¿ha habido reacciones de legisladores? Pues sí ha habido reacciones de algunos legisladores. ¿Te quedas con esto? Vamos a los contextos y ahorita nos compartes. Vamos a ver esta nueva sección. Organización social del trabajo en la posmodernidad es el título de esta obra, de este título, que es una compilación de trabajos que han presentado diversos académicos de instituciones de educación superior, en el que tratamos de demostrar y poner en evidencia desde un punto de vista teórico, académico, con evidencias empíricas también, esas nuevas condiciones en las que estamos generando los trabajos, los nuevos trabajos, digamos de esta manera, en el que se ponen en evidencia condiciones que generan malos aspectos en nuestra salud emocional, el estrés y una serie de factores y de condiciones que están caracterizando estas nuevas formas de trabajo. Es muy importante que quienes trabajamos en diferentes formas, en diferentes expresiones, conozcamos que hay quienes desde el punto de vista académico están dedicándose a observar las condiciones en las que nosotros ahora nos estamos desempeñando. Hay un nuevo mundo, nuevas formas de relacionarnos, nuevas formas de trabajar, pero también nuevas formas de entender la forma en la que nos estamos organizando. Los invito a que lo conozcan, a que lo lean. Profesoras de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México, hemos estado trabajando en esta obra, la doctora Norma González, coordinadora de la misma, está a su disposición, los invito a que lo conozcan. Muchas gracias. A ti que te tomaste el tiempo. A ti que participaste. A ti que nos diste tu confianza. A ti que te informaste para ejercer tu derecho. A ti que decidiste para hacer del 7 de junio un día especial. Y te diste un tiempo para el futuro de nuestro estado. A ti que votaste. Gracias. Hay decisiones que solo dependen de ti. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México.
siento que sería importante que se lleven a cabo porque así tenemos como que la seguridad de que los gobernantes o los legisladores hacen lo que están diciendo, o sea que cumplen con lo que dicen y así pues nos veríamos un poco más afectados porque sabríamos qué propuestas cumplen, qué proponen y qué cumplen. Es importante que se lleven a cabo siempre y cuando también no vayan en contra de, pues a lo mejor de las necesidades pues del pueblo, ¿no? Pues porque eso se lo dieron a conocer a las personas con las que iban a trabajar y con lo que ellos se postularon para posteriormente nosotros pues fijarnos en ello. Porque al ser una propuesta pues mucha gente confió en lo que hoy nos están diciendo y pues sí, sería lo más importante pues darle seguimiento. Prometieron algo, ¿no? Y dijeron algo para que pudiéramos votar por ellos y así. Entonces sí es importante que le cumplan a la gente. Realmente creo que no es importante porque siempre pues dicen una cosa y al final se hace otra. Entonces no vale la pena que den a conocer los legisladores pues todas esas propuestas. Una vez que realizan un compromiso con la ciudadanía y quienes votaron por ellos, la única respuesta viable que pueden hacer es responder cumpliendo con lo que establecieron o lo que propusieron en campañas. Bueno, de alguna forma nosotros como ciudadanos estamos esperanzados a que esto cambie, ¿no? Y si nuestros legisladores hacen algún tipo de promesa, pues como tal se debe de cumplir, ¿no? Estamos de regreso y seguimos platicando del violómetro constitucional. Nos decías cuál es la reacción de la ciudadanía, pero nos quedabas a deber la reacción de los legisladores. ¿Qué dicen? Bueno, no han sido muchas, pero sí algunas. La más llamativa es la de un senador de la República que dijo, pues a ver, es un problema que sean leyes imperfectas, o sea, que no haya sanción para los legisladores, hasta ahí vamos muy bien. Dice, pero no, nuestro error es ponernos plazos fatales, porque siempre se violan. Es decir, para este legislador no deberían ellos de tener ¿Se puede plazo, pasar 50 plazo años alguno. sin Claro, problema? Sin problema. Entonces, pues, se expedirá, la Constitución dice, expídase tal ley, pero pues a ver qué año, década, siglo ocurre eso. Bueno, pues ha habido muchas reacciones también frente a ello de decir, ok, va, adelante, pero a nosotros tampoco nos pongan plazos para nada, ¿no? A los ciudadanos comunes y corrientes, pues, que tampoco tengamos no nos pongan plazos. a pagar los impuestos en tal fecha, ¿no? Que no nos digan fecha y ahí los pagamos pues, cuando queramos, si queremos, o algo, así como ellos legislan, cuando quieren, si quieren, o mis próximas generaciones que los paguen. Entonces, bueno, esa es una reacción que muestra pues un profundo desconocimiento de la mecánica de las reformas constitucionales, de los procedimientos de reforma constitucional, porque necesariamente se requieren establecer estos plazos para completar la legislación secundaria. Oye, pero ¿qué pasa en otros países? ¿Cómo le hacen? ¿Qué hacen los legisladores? ¿Sí cumplen o también paran su reloj legislativo? Bueno, los incumplimientos no es el único país del mundo, por supuesto México, en el que suceden, pero sí nos hemos dado cuenta de dos cosas, Lupita. Primera, no hemos encontrado un instrumento similar a pues hasta ahora, y vaya que hemos buscado. Entonces no sabemos con mucha precisión pues qué tanto ocurre en otros lugares. Y la segunda cosa que nos hemos dado cuenta es ya en consultas, porque sí nos lo preguntamos los que integramos el violómetro constitucional, dijimos, a ver, ¿qué tan frecuente será? Pues con algunos colegas de países, sobre todo de América Latina y de España, hemos estado haciendo algunas consultas y claramente no hemos encontrado que sea tan frecuente como en México. Se ponen a pensar, son constitucionalistas en muchas ocasiones, o politólogos, o gente que está en el poder legislativo, especialistas en cuestiones parlamentarias, y le decimos, oye, ¿qué tan frecuente es esto? Cuando menos los pones a pensar. Aquí en México
a ti te dicen viola la Constitución el Poder Legislativo, no necesitas ser constitucionalista, necesitas ser lector de periódicos. Lo de los consejeros del IFE, yo creo que todos lo recordamos, ¿no? Que tenían que nombrar a los consejeros del IFE y, bueno, 4 veces distintas, 4 de los relojes que están en el portal del Violómetro Constitucional están dedicados a ello, porque 4 veces distintas la Cámara de Diputados violó la Constitución y no nombró a los consejeros del entonces IFE a tiempo. Ese tipo de cosas todos las conocemos. Y ya si se le pregunta a un constitucionalista mexicano, bueno, pues te dirá, hombre, esto es algo que sucede tiro por viaje con una frecuencia muy, muy alta. En cambio, estos constitucionalistas de otros países a los que les hemos consultado, te pongo el ejemplo de España, lo estábamos conversando un colega y yo con 2 constitucionalistas españoles, se pusieron a pensar, les dijimos, ¿qué tan común es que allá ocurra esto? Estuvieron pensándole unos minutos y al final dijeron, hay una que nos viene a la mente de un magistrado agrario que no ha nombrado el Congreso. Ok. Esto quiere decir que no es que sea el único país en donde al Poder Legislativo se le pasan los plazos, pero lo que hemos detectado es que en otros lugares es, al menos de los que conocemos, es en todo caso la excepción. Así es. No la regla. Y aquí basta con entrar al portal web, Lupita, sí, tú lo has revisado, cosa que me honra mucho. Son muchas las violaciones en las que están ahora, y cuando ve uno los plazos que tienen abiertos, son solo 3 relojes que tienen en verde. No es que sean tan frecuentes tampoco estos plazos. Lo que es muy frecuente es que se infrinjan y entonces ahí queda el registro. Este legislador que decía que mejor hay que abolir los plazos para que entonces ya no tengan nada que violar, ¿no? Porque si no hay regla, no hay violación a ella. Es una, digamos, es una medida que rompe completamente con la lógica parlamentaria y que ahora mismo esos plazos les están corriendo en estos 3 relojes, ¿no? En materia de transparencia es una, en materia de corrupción, en fin, en materias muy importantes, ahí están corriendo los plazos. Y parte del marcaje ciudadano del que yo te hablaba, Lupita, y ojalá que los diputados que vienen entrando, pues hombre, puedan tener esta conciencia, implica irles diciendo no solo que han violado, sino también pues qué se les viene, qué plazos se les vienen ya encima, ¿no? A ver, señores legisladores, les quedan 3 meses, por decir algo, y todavía no tienen, bueno, pero ni un borrador, ¿no? Como dijiste al principio, ¿no? Hay que estar ahí. Claro. Atrás de ellos. Y poniendo el dedo en el renglón. Tú has dicho, y ya prácticamente nos vamos, que lo ideal sería que no existiera este violómetro constitucional, que se pusieran las pilas y que esto desapareciera, ¿no? Sí, la aspiración, y con total franqueza te lo digo, no le queremos desear larga vida a este violómetro constitucional, a este portal que mide violaciones constitucionales del Congreso. Al revés, le deseamos corta vida. Ojalá que muy pronto nos quedemos sin materia. Es lo mejor que nos podría pasar al grupo de académicos, de ciudadanos, porque en realidad lo hacemos como ciudadanos. Lo mejor que nos podría pasar es que de repente pues, se empiezan a cumplir, empiezan a desaparecer los relojes y de repente ya nos quedamos sin materia, cerramos la cortina. Qué buena noticia, porque eso querrá decir que tenemos un poder legislativo capaz de cumplir con su deber básico de ajustarse a la ley. Muy bien, pues Roberto, te aprecio como siempre el que puedas platicar con nosotros, con nuestros amigos del auditorio, y que nos vengas a decir de qué se trata esta herramienta y a invitar a los amigos del auditorio pues a que revisen y que estén atentos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación al Instituto Electoral del Estado de México. Un privilegio estar contigo, Lupita. Qué amable, muchísimas gracias. Y muchas gracias también a usted por habernos acompañado entre todos. Que tenga muy buena semana, muy buena noche, que las pase usted muy bien.